Hola amigos, buenas noches en esta jueves 24 de noviembre de 2022. Hoy casi me despisto. Jorge nos dice buenas noches a todos. Juan Gómez también buenas noches. El Tucán Volador, un gusto verte y escucharte, Fernando. Saludos, estimados buscadores. Matogor Rodríguez Gómez, buenas noches a todos. Luna Lunera, buenas noches a todos. Juan Antonio, saludos, Fernando, amigos y amigas desde Santa Pola, Alicante. Carmen Martín, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Shuga, hola, Fernando y amigos buscadores y buscadoras. Buenas tardes o noches a todos y todas. Claudia Barba, buenas tardes, noches a todos, amigos buscadores, profundizando en las reglas de vida y evolución. CL, hola, buenas noches. Y Aina Canet, buenas noches a todos desde Valencia. Y Matías, hola a todos nuevamente. Yule, Gabón, qué bien estar aquí. Un saludo. Mónica, buenas noches. Bueno, pues buenas noches a todos y vamos a empezar porque hoy no hay tiempo casi ni para saludar. Vamos a ver las reglas y el entorno, relacionando las reglas con las personas que las cumplían y que no las cumplían y las condiciones en que vivían, para que tengamos una visión. Vamos a utilizar este repaso para intentar dar un vistazo amplio sobre el mundo en que vivimos y el mundo en el que queremos vivir cada vez más. Es decir, lo uno, lo sutil. De forma que vamos a ver las reglas y el entorno propio de ellas, que el entorno propio de ellas es lo uno. Ya hemos dicho que las reglas son tan importantes como trabajar las capacidades superiores. Son previas, hay que hacerlas antes. Hay que incorporar esos senderos de cabras o autopistas neuronales nuevos, hay que incorporarlas previamente, pero no porque se incorporen previamente son menos importantes. Sin ellas no hay capacidades superiores, o sea que tienen una importancia muy, muy grande. Ya os he dicho que en un momento yo lo pasé mal, empecé a pasarlo mal, cosa que no me había ocurrido antes, y me pregunté, ¿qué es lo que me hace sufrir? Y cuando yo tengo algún problema que no me he encontrado antes, que tengo que aclarar por qué se produce, lo que hago es hacer un diario y en él escribir las cosas que me pasan con el máximo detalle posible, porque luego lo voy a estudiar pasado un mes y tengo que descubrir y encontrar allá todos los detalles, todos los derivaciones, circunstancias que me hagan descubrir qué es lo que está pasando. Y ese ha sido mi método. El primero lo apliqué a los 13 años, cuando los problemas del desarrollo me plantearon una circunstancia nueva, una situación que antes no se había dado en mi vida. Bueno, pues fue mucho después, años y años después, cuando tuve esa mala circunstancia, ese sufrir fuera de lo normal y escribí otro diario, ligando la adversidad a mi reacción. Y cuando un mes después lo estudié despacio, leyendo despacio las cosas y tomando notas, pues me di cuenta de que esta reacción era el problema, la causa del malestar. No precisamente la adversidad, porque cuando en frío, pasado un mes, analicé, reviví las cosas, vi que se podía tomar otra postura. De forma que lo opuesto a lo que yo hice como reacción era la solución para la adversidad. Y de ahí surgieron las reglas, todas ellas, estudiando en frío y desde fuera. Fácilmente, después, mucho después, llegué a la conclusión de que mi guía me había ayudado en este trabajo de hallar la solución. Pero entonces no sabía nada de guías. Pues bien, vamos a retrotraernos en 10.000 años. Vamos a irnos a la humanidad que vivía en el año 10.000
antes del cambio de era. Imaginaos la vida en aquella época. Ya os puedo decir que entonces el objetivo de todos era sobrevivir, porque las condiciones de vida eran muy duras. Quizás más antes hubo una glaciación y el frío era el enemigo mortal para todos, y después, pues, era el poder conseguir comida, porque no estaba la agricultura funcionando. Había que cazar animales para sobrevivir. Y para cazar animales tampoco se podían ir todos los hombres de la tribu a cazar y dejar en la tribu, en las cabañas de la tribu, dejar las mujeres y los niños. No, porque había el peligro de que algunos vecinos o alguna tribu trashumante llegara y se apoderara de todo y se llevara todas las reservas y más cosas o personas. De forma que la mitad se quedaban defendiendo la casa, la aldea, la caverna, y la mitad salía a cazar. Y eso se llevó ancestralmente. De forma que entonces sobrevivir valía para la primera ocasión que vinimos. Y a lo mejor para la segunda. Y quizás para la tercera. Porque no sabemos cuántas filums, cuántas encarnaciones hubo hasta el año 4.000 o 6.000 o 10.000. Pudo haber muchas, porque tampoco sabemos desde cuándo el ser humano es ser humano. De forma que el vivir en esas condiciones, preocupado solo de sobrevivir, de subsistir, pues era lo normal, lo obligado. Eso fue entendible, comprensible, aceptable en la primera ocasión y quizás en alguna más, pero ya no vale. Hoy, con los años, se aprenden cosas, se aprende un oficio, se aprende una carrera, se aprende a ganarse la vida. Pero hace 100.000 años no. De forma que durante por lo menos la mitad quizás de nuestras ocasiones de avanzar, de evolucionar, casi se puede decir que no pudimos evolucionar, porque no teníamos a nadie que nos enseñara, que nos instruyera. Entonces, el objetivo era no reñir, acostumbrarse a no reñir, que no haya agresiones en la tribu, que la unión predomine y así sobreviviremos todos más fácilmente. Que todos tengan un buen comportamiento dentro de la tribu, para que la tribu esté unida y pueda hacer frente a las dificultades, a los peligros que alguna vez vendrán en la vida de cada generación. Esa era la vida y era mucho más dura que la actualidad. Como ya he dicho, no había ayuda externa para la evolución, porque ni siquiera se sabía escribir. No se había aprendido, no se había descubierto la escritura y por tanto nadie podía escribir y nadie podía enseñar. A lo más por una tradición oral dentro de la tribu. De forma que solo el propio interior de las personas podía impulsarles, empujarles. Y ese interior en general no era muy evolucionado. Incluso el no reñir entre ellos les costaría, porque serían muy primitivos, muy impulsivos, muy animales. Eso, entonces, por tanto, comprendamos que puede haber personas que
están todavía en ese estado, porque han tenido que aprender, pero han tenido que querer aprender. Y si tienen un interior del tipo nivel 1 o nivel 2, es fácil que no quieran, no tengan ningún interés en salir de esas costumbres, de esos hábitos, de esa forma de actuar egoísta, predadora y abusiva, negativa. Pasemos a hoy. Hoy, en cambio, ya hay centros, escuelas de pensamiento donde se enseña que los pensamientos negativos ahuyentan la felicidad. Eso no lo saben más que los que han intentado y han conseguido eliminar esos pensamientos negativos, porque se dan cuenta en ellos mismos que la vida es distinta, que cambia, que es como si te cambiaras a otro mundo. En realidad, lo que has cambiado son las circunvoluciones craneales, las sinapsis, los circuitos neuronales. Eso es lo que cambia y eso es lo que nos cambia. De forma que si antiguamente no se enseñaba esto, alguien nos lo tenía que decir, alguien nos lo tenía que enseñar, pero no nos han enseñado, porque en general una gran parte de la población vive al modo de hace 10.000 años. Entonces era subsistir. Ahora, con los adelantos, con la mejoría en el nivel de vida, pues ahora es disfrutar. Disfrutar de la vida. Pasarlo lo mejor posible. Muchos sin miramiento hacia nadie. Y entonces están parados en la infancia de la evolución. Son como niños. Esa imagen que hemos dicho a veces aquí. Si no quieres estar parado, amigo buscador, evoluciona, progresa. En todo ese tiempo que has pasado actuando posiblemente no muy bien, por no decir muy mal, eso ha dejado huella. Ha dejado huella es lo que llamamos el pozo negro. Todas las cosas malas, todos los crímenes, todas las violencias que has ejercido sobre gente, eso deja una huella, no pasa en vano. Es el pozo negro. Si ese pozo negro es muy profundo en algunas personas, en las de los niveles 1 y 2, y está muy lleno, es muy grueso, en la persona eso implica lo que aquí hemos llamado una losa. No es gratis. El pozo negro no es gratuito. En los buscadores no será muy grande y desaparecerá solo. Pero en las personas que no son buscadores y que todavía están en niveles muy primeros, muy bajos, aparece en forma de losa, que será tanto mayor cuanto más tiempo estuvo esa persona actuando como hace 10.000 años. Y cuando digo 10.000 años, me estoy refiriendo a 10.000 o 100.000 o 1.000.000 de años. Toda esa época, que es inmensa, que es enorme. Aunque no, la gente, había muy poca gente y por tanto bajar todo el filum costaba muchos años, muchos años. ¿Qué porcentaje de gente creéis que hoy vive como hace 10.000 años? Que están en la infancia sutil, en la infancia evolutiva. Es una pregunta que os hago y quiero que me respondáis. Tenéis un chat en el que poner ¿qué porcentaje crees tú que hoy la gente, qué porcentaje de gente vive como hace 10.000 años? Preocupada solo de disfrutar, ocupada en pasarlo bien. Ponerlo en el chat. Poner el
10, el 20, el 30, el 40, el 50, el 60, el 80, el 90%. Poner, por favor, todos los que estéis escuchando, qué porcentaje en el mundo, en tu ciudad, me basta, crees que está en la edad de las cavernas, sin ningún interés por evolucionar, por mejorar, por ser mejor, por cuidar la ética, por seguir la ética. Voy a contar 10 y haré la media aproximada. La voy a hacer a ojo. Bien, creo que si digo el 90, el 85 o el 90%, en ese intervalo, creo, sí, Lunera, sí, Lunera, sí, ha sido muy optimista. Entre el 80 y el 90%, para estar seguro. Es la media de lo que habéis dicho. Y estoy de acuerdo con vosotros. Entre el 80 y el 90%. Bueno, pues coincidimos. Yo tenía duda de si coincidiríamos o no. Digamos que entre un 80 y un 90%. Bueno, pues tenedlo en cuenta. Tenedlo en cuenta para, al aplicar la regla segunda, no dejaros afectar por el 80 o 90% de personas que no siguen ningún camino de evolución, que no se preocupan de mejorar, que van a lo suyo, van a disfrutar, que no miran si hieren o no hieren a los demás y que por tanto pues están de mal humor, ofenden, son desagradecidos, no tienen contemplaciones con los demás, incluso a lo mejor se burlan de los débiles, de los que ellos consideran más débiles, y no os dejéis afectar por lo que hacen los insensatos, los no educados, los no evolucionados, los pequeñajos sutiles, que os ayude a no dejaros afectar. Porque quiero decir que cuando cumplimos las reglas es cuando avanzamos, cuando superamos la infancia sutil, el hace 10.000 años, solo cuando cumplimos las reglas. Podría pensarse, bueno, ¿y no avanzarán también los que no se preocupan de educarse? Los que no hacen nada, los que no leen nada, los que no van a ningún sitio, los que no leen cosas de estas, ¿no avanzarán también algo? Sí, avanzan algo, pero tan lentamente, a base de coscorrones, a base de fracasos, y quizás reflexionen, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué se repite esto? Pero es dudoso que reflexionen y que lleguen a la conclusión correcta, todavía más dudoso. Les hará falta no otras 6, sino quizás más veces venir aquí para avanzar si se avanza a base de coscorrones. De forma que sabed que solo aplicándose ya sabéis lo que cuesta, ya sabéis lo difícil que es crear nuevos circuitos neuronales correctos, acertados en la cabeza y seguirlos por hábito, por costumbre, sin dificultades, con facilidad. Es muy lento. Y para vuestro camino tenéis 2 cosas. La mochila, que es las cosas buenas que habéis incorporado ya a vuestro ser y que no podéis dejar de hacerlas. Y la idiosincrasia, que es la consecuencia de dónde habéis estado en estos 10.000, 100.000 años anteriores. Si en el grupo femenino
de la humanidad o en el grupo masculino, porque el grupo masculino era el que salía a cazar y traía la caza, y con esa caza comía toda la tribu y podía subsistir el tiempo que durase la comida. Y ese protagonismo, ese triunfo, ese trofeo que traían de la caza para comer la tribu, dio a los hombres un complejo de superioridad y provocó un machismo que ha durado hasta nuestros días. Un machismo desolador que habrá que superar, pero habrá que superar cuando el 80% que habéis dicho que no sigue nada de esto, cambie. A ver si con esto que decimos comprendéis por qué la humanidad va tan lenta, por qué progresa tan lentamente, por qué estamos todavía así. Porque han mandado siempre los peores. Y los peores nunca supieron o pudieron pensar en estas cosas, de fomentar la educación de los que no saben. Porque, como dijo Oso, me parece que lo he dicho antes, a ninguna autoridad le conviene que tú seas sabio. Te prefieren ignorante y manipulable. Bueno, pues esto ha pasado y por eso estamos tan atrás, tan poco evolucionados. Uno de vosotros ha dicho el 97%, Sonia. Pues sí, 3% de buscadores y los demás. Bueno, quizás no tanto, porque a lo mejor entre ese 3% para abajo, pues hay personas que sin ser buscadoras netas, pues están en el nivel 3C o incluso en el 3B y se esfuerzan con más o menos intensidad para no herir, para no hacer a los demás lo que no quieren que los demás le hagan a ellas. Pero en cualquier caso, estamos muy pocos, somos muy pocos los que nos esforzamos por avanzar, evolucionar y madurar. Y entonces, la regla número 1 es fundamental, es imprescindible. Ya lo sabéis todos los que habéis intentado y conseguido alguna cosa en un pequeño tiempo, que cuando se siguen la regla 1 y alguna otra, se vive mejor, se está mejor por dentro que cuando no se sigue, cuando se vulneran. Esto no lo podéis demostrar en público, pero vosotros lo sabéis. Y es una prueba fundante, da una certeza fundante, una seguridad absoluta. Y por eso seguimos en la brecha. Bien, pues vamos a ver qué nos da de sí este tema y cualquier otro anterior, las dudas que haya, las veremos. Voy a subir hasta donde me he quedado. Hernán, creo que ha sido Mónica, buenas noches. Hernán Torres, buenas noches, Fernando. Hola a todos. Alfredo Ibarra, saludos desde México, Fernando. Carolina Arriagada, buenas noches, Fernando. España, saludos a todos desde Chile. Edwin Copa Terceros, buenas tardes, noches, Fernando. Saludos a todos desde Oruro, Bolivia. Y entonces luego empiezan los porcentajes. Los voy a leer. 90, 25, 97, 85, 90, 80, 95, 85, 80, 85, 85. Un optimista dice que 20, Edu 85, Sonia el 97, 90%, 95, Luna Lunera rectifica. Creo que he sido muy optimista con el 25, pero no puedo creer que haya tanto mendrugo. Bueno, pues sí, Luna, hay mucho mendrugo. Aina Canet 10%, Carmen Martín 70%, y alguien más todavía, Antonio Cámara 50, Aina Canet 90. Se conoce que se ha equivocado, CL 75
Y ya estas son las cifras que tenemos. O sea que, como veis, pues entre el 80 y el 90 es la media, subida, bajada un poco por las que han sido optimistas y han dicho que una cifra muy bajita. No, es una cifra muy alta, mayor que el 50%. Dice Margot, todos tenemos derecho a pasarlo bien, pero no ser unos salvajes. Sí, lo que pasa es que pasarlo bien, ser felices, es un deseo y todos tenemos un chip para procurar pasarlo bien, para procurar disfrutar de la vida, para ser felices. Lo que pasa es que solo si hacemos las cosas muy bien podremos mantener esa situación. No es cuestión de tenerla un día sí y tres no. Es cuestión de que sea más o menos estable, con ciertos altibajos, pero que sea un nivel eh, notable de felicidad. Y por supuesto, si somos salvajes, pues entonces esa felicidad se va. No hay más que verlos en su vida diaria. De forma que el chip está y ese es el que impulsa a las personas que han superado ya el nivel 3B y están en el 3C, es lo que les impulsa es ese chip que busca la felicidad. Porque es posible y lo deseamos. Lo que pasa es que hay mucha gente que no sabe cómo se consigue eso. Dice Mónica, lo que observo es que la mayoría ya no tiene fe, porque no entienden que todo se basa en el simbolismo. Al dejar de creer, viven el día a día. Sí, bueno, yo aquí no me quiero. Un día hablaremos de la fe y la creencia, y de la fe y la creencia más general, la que era totalmente general en España hace pues 50 años. Y analizaremos que hay diversos tipos de personas. Dentro de esa comunidad hay diferentes tipos de personas y cada cual está en el nivel al que llega con su interior, con su corazón. Pero sí, se ha perdido la fe. Yo recuerdo, y recordaréis los que tenéis mi edad, que por lo menos hay uno que sí que la tiene, que pues a los 16 años, en el año 60, se hacían misiones. En España se hicieron misiones y venían predicadores de otras ciudades desconocidos para la gente de cada ciudad a predicar una misión. Y todos los días, a las 7, 8 de la tarde, había una gran sesión, una misa y una predicación muy larga, 1 hora de predicación. Y acudía la gente así, las iglesias se llenaban. Había gente de pie en la trasera de las iglesias, de todas. Ahora ya eso es impensable. Se ha perdido la fe. ¿Por qué? Pues porque se ha estudiado más, se estudia más, la gente tiene más formación, tienen carreras, estudios, oficios, hay más intercambio cultural, vienen más extranjeros a España, la gente de aquí viaja más al extranjero y se intercambian las experiencias y las posturas ideológicas. Y eso hace que la gente pierda la fe porque la fe no le llenaba ya. La gente que pierde la fe es porque la fe no le llenaba, lo que creía no le satisfacía y no se han dedicado a buscar. Les ha faltado, no, tienen sentido crítico, pero no tienen afán de búsqueda de la verdad. Hemos de hablar de eso, porque el buscador debe conocer todos los tipos de personas que hay, con las que se puede encontrar, no para debatir, pero sí para comprender y tolerar. De forma que sí es cierto, Mónica, la mayoría de la gente ha perdido la fe. Y entonces, pues viven eso, para sufrir lo menos posible y disfrutar
dentro de un orden lo más posible y viven el día a día. Sí, es un diagnóstico muy acertado, muy preciso. No podemos hacer nada porque si quisieran, buscarían. Todos los que estáis aquí es porque habéis buscado y lleváis tiempo buscando y habéis hablado con otras personas que también buscaban. Y entonces cuando uno encuentra algo, se lo cuenta a otro que sabe que está buscando, a otro colega del camino, a otro compañero del camino. Y van a un sitio a otro. ¿Eh? Yo también tuve mi búsqueda hace años, pero yo busqué no yendo a sitios que no había, sino leyendo libros que había muy pocos. Pero Anthony Blay, Tony de Melo, Khalil Gibran fueron los primeros que iluminaron mi camino y que me dijeron que había un camino, el de esta gente. Dice Hernán Torres, ahora vivo solo el 10%, pero donde nací creo que el contrario, 90% está en el nivel 1, 2 y 3A. Sí, sí, te creo, la mayor parte, el 90%. Y esa gente, pues, convivimos con ellos y tenemos que convivir bien con ellos y llevarnos, por lo menos, de una forma que no sean indiferentes, porque no podemos pedirles más de lo que pueden dar. Y pueden dar muy poquito, muy poquito. Acordaos de hace 10.000 años, en la tribu, en unas chozas a la orilla del río, con una empalizada que rodeaba y defendía la aldea y ocupados solo en subsistir, sin otra preocupación y otro objetivo en su vida que llegar a viejos, que llegaban a lo mejor a los 40 años, porque se desgastaban mucho, porque la vida en aquellas condiciones pues era muy dura y erosionaba el organismo. Dice Mónica, el trabajo es duro, a veces avanzamos, a veces nos estancamos, sí. Nos estancamos cuando tenemos un día malo porque cuando las sinapsis, los circuitos neuronales están poco consolidados, cuando son todavía flojitos, decimos estrechos, pues es fácil que ante la menor adversidad dejemos de recorrerlos y recuperemos nuestras autopistas neuronales equivocadas, porque seguimos acostumbrados a eso. Estamos con tendencia a recorrer esas autopistas negativas. Y entonces nos estancamos. Tenemos una época mala. Conforme vayamos engordando esas autopistas, yendo por ellas con más frecuencia, entonces estaremos menos tiempo estancados. Estaremos menos tiempo en el bache. Y el bache también será menos profundo. De forma que, en conjunto, es una línea ascendente, pero no es así recta, sino que es así. Y tenemos días buenos y días malos, días buenos y días malos. Pero como vamos subiendo lentamente, el día más bajo de aquí es mucho mejor, es más alto que el día más bajo de aquí. Ese es el avance, ese es el progreso. Recordad que al buscador, el buscador es una mala traducción de, como se le llamaba antes, el procoptes. El procoptes es el que progresa. Procopeo era progresar. Pues el procoptes, el que progresa, es con K y es griego. Margot dice, siempre creí que al subir la mujer al poder, la cosa se iría arreglando. Las mujeres aún tienen relativamente poco poder
tienen más que hace 30 o 40 años. Pero ese proceso, Margot, va a ser muy lento, muy lento. Y por otra parte, no puedes suponer que todos los hombres que están en el poder son egoístas, dominadores y no muy buenas personas, y las mujeres que ascienden al poder son todas estupendas. Ojalá lo fueran, pero es posible que tampoco. Si yo me fijo, y no voy a decir nombres, en algunas personas, mujeres, que relumbran, que están en primerísima fila en puestos superclaves, pues no diría yo que se caracterizan por su ética y por su nobleza. De forma que se notará el influjo. Habrá menos machismo, habrá menos supremacía de los hombres, pero tardará en verse las cosas mejor. Antonio Cámara dice, la gente que conozco, al menos la mitad, sin ser avanzados, no son tan básicos como en las épocas remotas. Sí, vale, estoy de acuerdo. Es que en las épocas remotas, hace 10.000 años, o en el año menos 10.000, pues eran muy salvajes. Eran muy salvajes. Y por eso los códigos, por ejemplo, el código de Hammurabi, que será del año, pues, 2600 antes del cambio de era. O sea, no del 10.000, del 2600. O sea, separado por nosotros, por no llega a 5.000 años. Los de hace 10.000 años eran mucho peores. Pues el código de Hammurabi era básicamente ojo por ojo y diente por diente. O sea que ha habido que avanzar mucho para que haya un código de comportamiento. Y los 10 mandamientos, pues no son de antes del 1700, antes del cambio de era. O sea, 3.700 años. Un tercio de los 10.000 años que estoy diciendo hacia nosotros. O sea que, y son, pues, no matar, no mentir, no robar, no desear la mujer del prójimo. Son mandamientos muy básicos, muy ley de convivencia en la ciudad, para no estar pegándonos cuchilladas los unos a los otros. Sí, sí, sin ser avanzados, no son tan básicos como hace 10.000 años. Sí, de acuerdo, Antonio. Dice Juan Antonio, Fernando, el no dejarse afectar, ¿hasta qué punto nos hace más o menos sensibles? Porque hay comportamientos que vemos en la calle, en el día a día, que entran ganas de llorar y no entro en detalles. Ya, bueno, el no dejarte afectar no tiene por qué hacerte sensible. Lo eras antes de luchar por no dejarte afectar. Tened en cuenta que hay personas sensibles o emocionales o sentimentales, les llamamos aquí, y hay personas mentales. Yo la palabra sensible no la quiero emplear porque no es exactamente lo mismo que emocional. Un sensible, para mí, que es un emocional que ha evolucionado bastante. Y entonces, pues, comportamientos que para otros serían, pues, pasarían desapercibidos, para él no le pasan desapercibidos, porque tiene un alto nivel de exigencia para consigo y para con los demás. Pero, Juan Antonio, no debemos ser exigentes más que con nosotros mismos. Con los demás no podemos ser exigentes. Tenemos que conformarnos con lo que sean, con lo que hagan. Eso no quiere decir que no te duela, que no te apene cuando ves comportamientos innobles por la calle, pero que no te entren ganas de llorar. No les pidas a ellos lo mismo que te pides a ti. Daros cuenta de que en los niveles
Si tú estás en la rampa de acceso, hay gente que está en los niveles 1 y 2 y esos van a actuar como corresponde a los niveles 1 y 2 o 3A y no lo puedes evitar, tienes que aceptarlo, lo cual no quita que procures ayudar al que a lo mejor estos perjudican o humillan o ofenden, pero hay que aceptar porque no pueden hacer otra cosa, dado lo que hay en su interior. Y entonces, pues, si te mostraras muy sensible, si te dejaras afectar mucho por lo que hacen ellos, pues entonces sí te podrían debilitar. Pero es que no tienes que dejarte afectar, ni aunque lo hagan contigo. Sobre todo, no tienes que dejarte afectar si lo hacen contigo. Y si lo hacen con otro, pues si buenamente puedes aliviar la situación, pues bien. Pero si está muy lejos y no hay forma de que tú hagas nada, daros cuenta, los buscadores, que vivimos en una jungla. Vivimos en una auténtica jungla. Y el objetivo es pasar por esa jungla y mejorar y servirte de las dificultades de la jungla para superar tu propio interior que ya trajiste contigo al nacer y acercarte a la plenitud para poder desarrollar las capacidades superiores. El objetivo es desarrollar las capacidades superiores, no os quepa la menor duda, pero para eso tenéis antes que puliros de todas las dificultades, de todas las pegas, de todos los obstáculos, y para eso están las reglas, en primer lugar, y luego los círculos. Entonces, pedir y exigiros a vosotros mismos, pero no exijáis a los demás. Los demás, procurad tolerar y hacer como que no veis, porque no podéis remediar el que sean como son. Son así. Están hace 10.000 años. Dice Matías, sí, ya me recuerdo, Matías. Soy optimista del 20%, porque creo que la mayoría cree según la ética y se contenta con eso, aunque no la siga. Cree seguir la ética, cree seguir la ética. Bueno, vale, eres más optimista que yo. Yo me tenía por optimista, pero ahora me tengo que quitar el sombrero, Matías. Bien, bien. No te voy a discutir, porque me encanta tu optimismo. Dice Jos María GD, si somos un ejemplo cumpliendo las reglas, ¿podemos influenciar en qué parte del 80% pueda reflexionar? ¿En qué parte del 80% puede reflexionar? Hombre, claro, influimos. No en el 80%, sino en el 17%, según decía uno de vosotros. Creo que era Matías. Matías. ¿eh? En ese 17% puedes influenciar, porque algunos de ellos, no todos, pero algunos de ese 17% que está entre el 3% de buscadores y el 80% donde hemos puesto el límite de los que no hay nada que hacer, porque solo quieren pasarlo bien y no les preocupa nada de la ética, en ese 17% ahí alguno te tocará, alguno te encontrarás, alguno te rozará en la vida. Ahí es donde puedes influenciar y hacer que se pasen al grupo de los buscadores, de los que definitivamente su vida la tienen dedicada a mejorar, a madurar, a perfeccionarse. A ese 17%, Josep, María, a ese se le puede influenciar, atraer, animar. Dice Elena Lunera, debo tener mucha suerte porque en mi entorno no hay ninguno que haga el mal, sin ser ninguno buscador. Pues indudablemente, Elena Lunera, tienes muchísima suerte, muchísima suerte. Disfruta de ella, disfruta de ella. Te será más fácil hacer las cosas, porque indudablemente cuando en un pequeño grupo todos son buscadores, pues en la reunión que hacen entre ellos no se da ninguna
situación en la que nadie tenga que esforzarse por cumplir las reglas, porque nadie le va a hacer ningún daño psicológico ni de ningún otro tipo. Entonces, en una lunera estás en un medio ideal. Puedes avanzar posiblemente con bastante rapidez, porque tus baches van a ser muy pequeñitos, muy pequeñitos. Dice Alfredo Ibarra, pues si no vibramos a la frecuencia que está adquiriendo la Tierra, como humanidad estamos a punto de desaparecer. Bueno, respeto tu forma de pensar, pero eso daría mucho para debatir, si como humanidad estamos a punto de desaparecer. No sé si te basas en el problema actual o te basas en cosas que se digan los que intervienen en el problema actual, o te basas en el temor a que haya aquí una conflagración de aquí te espero, o en qué. Pero tampoco quiero entrar en eso, Alfredo, porque aquí nos fijamos en nosotros mismos. Yo hoy he hablado del entorno, pero del entorno del sujeto que cumple o no cumple las reglas. Y por supuesto, hace 10.000 años no las cumplía nadie. Así todo, los maestros del año 700 o del año 500, antes del cambio de era, vinieron aprendidos y aprendieron en ese conjunto de encarnaciones en medios tremendamente difíciles, hostiles al bien, a la perfección y tremendamente agresivos. De forma que es posible alcanzar el conocimiento incluso en medios muy brutales, muy primitivos. Lo hicieron, y no uno, muchos. Dice el tucán volador, muy triste que la mayoría de la humanidad no se preocupe por evolucionar en esta maravillosa época, que tenemos mucha información a la mano. Viven en el Neolítico. Sí, sí. El Neolítico, si no me equivoco, empezó el año 7000 antes del cambio de era. O sea que antes se vivía en el Paleolítico, en la época de la piedra antigua. El Neolítico es la piedra nueva, neolitos, neo, nuevo, piedra. Pero ya en el Neolítico se empezó a cultivar la tierra. El hombre se hizo agricultor y entonces supo sacar fruto a la tierra y entonces dejó de tener que cazar. Fue el gran cambio que se dio en el Neolítico, del 7000 al 2000, aunque es variable en cada región. Sí, Tucán, es triste que la mayoría no se preocupe por evolucionar y que efectivamente tenemos una facilidad increíble, pero tenemos una facilidad, buscadores jóvenes, que tenéis menos de 50 años, porque vivís en esta generación, pero en la anterior, en la mía, teníamos poca información, no había internet y había poquísimos libros, poquísimos. Ya os he dicho, Tony de Melo, Khalil Gibran y Anthony Blay. Fueron los tres primeros que yo pude empezar a leer cuando tenía 25 años. No había más. Mirad los libros que tengáis o que os compréis de tema sutil, mirad cuándo están impresos y veréis que son de hace 50 años, para aquí, de hace 50 años para aquí. Hace 50 años no había ni la décima parte de lo que hay ahora. Y por supuesto, de Internet nada. De Internet nada. Dice Carolina Arriagada, muy cierto lo que comenta Fernando. Los que estamos aquí seguro que llevamos tiempo buscando maneras de ser mejor, por muchas caídas, por supuesto. Por lo mismo, seguimos en la búsqueda. Sí, claro. Ten en cuenta que yo he dado muchos talleres a gente distinta, en distintas ciudades incluso, y
me ha tocado ver una casuística muy grande, cientos de buscadores. Y hablando en confianza, porque siempre se habla en confianza, y más en talleres presenciales, que estamos pues, uno frente al otro lado de la mesa, entonces la confianza se crece con la cercanía. Y los casos son todos iguales. Todos buscaron. No se llega a encontrar sin buscar. Por eso alguien que sabía dijo, el que busca encuentra, al que llama se le abre y el que pide recibe. ¿Mm? Hay que buscar. Y claro, seguimos en la búsqueda porque ya hemos pasado el punto de no retorno. Sonia Mabel dice, ¿cuál es la mejor técnica para buscar algo que nos interesa? Supongo que te refieres a buscar textos, vídeos, libros. Hombre, yo diría que Internet. Entrar en un buscador, el que sea de vuestra confianza, y poner las palabras que creéis que mejor definen eso que os interesa. Y utilizar varias frases de búsqueda. No os conforméis con una frase. Utilizar varias. Y utilizar quizás solo dos palabras. No una frase, solo dos palabras. Para buscar lo que os puede interesar. Y también podéis entrar en empresas, en editoriales, en librerías, en tema de libros. De forma que la mejor técnica, Internet. Internet. Yo por Internet encuentro lo que quiero. Todo lo que quiera. Todo lo que quiera. Todo lo que me interese. Ahora ya no me interesan muchas cosas porque he dejado muchos temas que tenía de investigación, ya los he terminado y ya está hecho lo que había que hacer. Pero incluso hoy en día, si me interesa un libro, por Internet. Y también vídeos, pues por el título, por la persona que los da, por el tema que trata, de forma que yo diría que la mejor técnica es Internet, porque vas a todo el mundo, tienes todo el mundo a tu alcance. En tu ciudad, yo antes practicaba las librerías y me iba a Madrid, claro, me iba a la Casa del Libro, en donde Callao, creo que es Callao, sí, la Plaza de Callao, en la Gran Vía a continuación, y allá, en el segundo piso, allá encontraba los libros que buscaba. Iba ya buscando libros. Pero incluso para algunas cosas especiales me tenía que ir a una librería especializada. Había una librería especializada que estaba en la calle Toledo, especializada en temas judíos. Pues allá que me iba yo, a la calle Toledo, cuando pasaba por Madrid por trabajo. Luna Lunera dice, nunca supe qué era esa fe que querían inculcarme, pero desde muy jovencita he estado buscando y dando palos de ciego, claro. Y he encontrado cosas que resonaban dentro de mí y me parecían mucho mejor. Sí, sí, describes muy bien el proceso de búsqueda. Primero se busca de forma inconsciente. Tú buscas algo que no sea lo que no te gusta, porque eso ya lo conoces. Si desde muy jovencita has estado buscando, eso es muy buena señal, una lunera, porque lo pronto que empecéis a buscar, eso es buena mochila que traéis. Y por tanto, buen nivel de evolución de partida. Y por tanto, promesa de futuros logros relativamente pronto. Relativamente pronto, pero eso no quiere decir que no sean años. Bueno, pues esa fe es, claro, si has venido ya así, pues esa fe te resbaló. No le hiciste ni caso. Pero hay otras personas que esa fe no es que les convenza, es que se lo creen, porque tienen buena fe por dentro, buen corazón y aceptan lo que reciben. Y quizás porque son buenas personas, se fijan en lo bueno que hay en esa doctrina. De eso hablaremos algún día cuando hablemos de los tipos diferentes de creyentes. Hay creyentes que son muy a respetar, todos, pero muy a
admirar. Ya hablaremos de eso. Que es lo que me querían inculcar por narices, claro, claro, claro. Entonces, dice Yule, somos progresantes. Bueno, sí, lo que pasa es que la palabra no está en el diccionario. No creo que esté en el diccionario. ¿eh? Por eso yo le llamo buscadores. Yo no he querido poner las palabras griegas, la traducción literal, porque pueden no decirnos demasiado. ¿eh? Y he buscado unas palabras que no fueran usadas antes, que no se hubieran usado en ninguna, y por supuesto no en la creencia dominante, porque no quiero usar palabras que tienen un karma dudoso. No, somos o procoptes, si lo dices en griego, o buscadores, si lo dices en castellano. Yo soy María. ¿Puede ser que en las sucesivas venidas hayamos sido hombres y mujeres indistintamente? Afirmativo, yo soy María. Tajantemente, absolutamente. También hemos de hablar de eso, pero es que, claro, me saquéis temas que son prácticamente objeto de un taller. La idiosincrasia se ha hecho precisamente de haber sido siempre hombres, vamos a decir, las 6 encarnaciones, siempre mujeres, las 6 encarnaciones. Y entonces, unos son tremendamente mentales y otras son tremendamente emocionales. Y son excluyentes, excluyentes, 100% una cosa y 100% otra. Ahora bien, si uno ha venido 4 veces como mujer y las últimas 2 como hombre, entonces va a tener reminiscencias, mochila de su época, de sus épocas de mujer emocional, y va a tener también algo de las 2, por ejemplo, últimas venidas como hombre, que ha tenido que ser en gran parte mental. Y por tanto, algunos buscadores son mentales y emocionales. Y eso es muy bueno, porque pueden comprender a ellas y pueden entenderse con ellos y pueden argumentar con ellos. De forma que al final todos nos tenemos que volver parcialmente mentales y parcialmente emocionales, aunque no se pueda conseguir el 50%, pero sí un 60% emocional y un 40% mental. Eso es suficiente, o al revés. Dice Sonia, con el feminismo menos poder tendrá la mujer. Sonia, no me quiero meter con el feminismo, porque hay uno bueno y otro no tan bueno, o exagerado, o deformado, o politizado, o manipulado. O sea que son movimientos humanos, geopolíticos, que haya cuidados. Aquí estamos procurando evolucionar el buscador. Dice Sonia, yo pienso que su poder retrocede. Hombre, en 1920 no votaba ninguna mujer en Europa. Digo eso, quizás digo 1910. En 1910, hace 111 años, no votaba ninguna mujer en Europa, porque se consideraba que la mujer no podía votar, porque no tenía capacidad para votar. 111 años, Sonia. Eso no es poder. Eso no es poder. Lo que ocurre es que la mujer hace solamente 50 años no trabajaba. Y como no trabajaba, no podía subsistir. Y como no podía subsistir, no se podía separar. Y como no se podía separar, tenía que aguantar. Para mí es una forma resumida de decirlo. Un gran porcentaje central de ese 80 o 90% podríamos decir que es, sin comportarse rematadamente mal, está aletargado o dormido en los laureles. La información que yo tengo, Suga, es que no. Que el 50% son maltratadores psicológicos o físicos. De los hombres, no de las mujeres, de los hombres. Entonces, de un maltratador psicológico, que es el más suave, no puedes decir que está aletargado en los laureles o dormido en los laureles. No.
es mal bicho por dentro. Sonia dice, menos poder tendrá la mujer para el ser humano. Bien, bien. Yo no quiero hablar de poder, de mujer y de hombre, porque hay muchas clases dentro de los muchos niveles entre las mujeres y hombres. Juan Antonio está de acuerdo conmigo. Rómulo Caña dice, acá donde yo vivo, no sé, pero contados con de los dedos de la mano. Claro, claro. Atención, buscadores, estáis solos. Uf, hay que acelerar. Estáis solos, no os hagáis ilusiones. Si encontráis un buscador en vuestro entorno, agarradlo del hombro y no os separéis de él, porque tenéis mucha suerte. Dice Carmen Martín, creo y veo que hay personas que su forma de ser buscadores es ayudar a la gente a que vivan otros, mejor su humanidad y su ética. Bueno, pues bien, de acuerdo, de acuerdo. Cada cual tiene muchas formas de actuar, Carmen, y muchas formas de ayudar. No entiendo muy bien, Rómulo dice, a bastantes les he enviado tus vídeos y nadie me ha parado bola. No sé qué quiere decir con parado bola, a ver si me lo puedes decir, Rómulo, en lo que queda. Cielos. Mónica, ¿se dan cuenta que es muy raro que vivan o trabajen cerca dos buscadores? Sí, claro, claro, porque, ya digo, somos el 3% y eso es muy optimista, muy optimista. Pensar que de cada 100 humanos que encuentres por la calle, 3 son buscadores es ser muy optimista. Entonces, no viven cerca. El Tucán, esta semana llegamos a 8.000 millones de habitantes, sí, efectivamente. ¿Indudablemente comenzará el descenso? No, no. Ya dijimos que era el descenso era en 10.000 millones. El pararse, 10.000 millones y 2045. Los que tengáis esperanzas, acordaos de esto. 10.000 millones y 2045. Entonces comenzará el descenso. En mi país hay una mujer al poder desde hace 16 años y puedo asegurar que no sigue ética alguna. Sí, sí, sí. Es que no por ser mujer, una es santa, ¿no? También hay mujeres que se las traen. Excepciones. Juan Gómez, nos educan para la competitividad y los que son más psicópatas más escalan en los puestos de poder de la sociedad. Sí, para escalar hay que ser mal bicho. No lo olvidéis, buscadores. No os hagáis ilusiones. No vais a ascender en vuestra empresa. Para ascender hay que ser mal bicho. ¿Cómo se dieron cuenta de que aparte de cazar podían cultivar la tierra porque buscaron? No lo sé, Sonia, no lo sé. Yo no me lo sé todo. Yo sé que en el 7000 empezó el Neolítico y que en el Neolítico hubo la revolución del Neolítico. Eso está en la web Sofía Originals. Vídeos y libros, sí, efectivamente. Eso es lo que se puede encontrar en Internet. Pues yo no me veo siendo hombre. ¿Se puede saber de alguna manera? Tú quizás no. Si eres muy sensitiva, perdón, si eres muy emocional e incluso si eres sensitiva, es que has sido siempre mujer. Pero tienes que ser muy emocional y, a ser posible, incluso sensitiva. Fernando, desde muy joven he llegado a tener pensamientos como los que expones, sin saber que ya habían escrito. Y me di la sorpresa después, en la actualidad, de que las ideas no solo eran mías. Bueno, pues muy bien, Edwin, muy bien, porque eso lo tenías dentro. Formaba parte de tu mochila. Bueno, pues dice Tete, ningún buscador vive en Austria, Bregenz, Vorarlberg. Bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? No sé qué ha pasado. He hecho algo que no debía y me ha salido. Ya está bien. Bueno, pues nos despedimos ya. Si para ascender hay que ser mal dicho, ya sé de dónde viene mi ruina. Bueno, pues sí, efectivamente. Bueno, amigos, son las 9:04. Hoy hemos hecho un récord de duración, pero ya llega a su fin. Nos vamos y hasta el próximo jueves, que nos veremos todos otra vez aquí. Buenas noches.